Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales al segundo encuentro de este ciclo sobre el avance tecnológico y su impacto en el derecho. Esta actividad que comenzamos la semana pasada y hemos organizado desde el Instituto, juntamente con el Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, antes de comenzar y dar pie a los expositores, vamos a darle la palabra a la coordinadora del curso, la doctora Adriana Tesone, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidenta del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Adriana, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Camilo, muchísimas gracias a todos por estar acá en este encuentro. Para los que no se sumaron a la clase pasada, les vuelvo a comentar que estas son unas jornadas que armamos en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con el IADEF, el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía. Y que obviamente nos une una inquietud en común, que es el nuevo paradigma que viene de la mano del avance tecnológico y de la inteligencia artificial. Avance que obviamente no para, porque todos los días nos encontramos con cuestiones absolutamente nuevas, insólitas, o sea, la cantidad de información que nos llega de las cuestiones que van pasando como consecuencia de este avance tecnológico es increíble. Tenemos conciencia de que es necesario que el derecho tome cartas en el asunto y que también es necesario crear una ética preexistente. Para esto es necesario tener en consideración las cuestiones más básicas que se plantean frente a este nuevo paradigma. La clase pasada vimos el tema psicopolítica. Bueno, para los que no estuvieron seguramente quedó grabado que es la herramienta fundamental como para conocer nuestro sistema, como para empezar a adentrarnos en el sistema real que estamos viviendo con este avance tecnológico. Así vamos a ir dando distintas charlas. Hoy el expositor es el doctor Federico Kresinski, que ya lo voy a presentar oportunamente, que es el que nos va a exponer hoy con su tema responsabilidad jurídica en la era digital. Es un tema que realmente me parece crucial con toda la cantidad de conductas nuevas que se van generando con el avance tecnológico. Pero antes de darle la palabra a Fede, les quiero presentar a la expositora de la última charla, que va a ser el día 13 de octubre, y que es la doctora Rita Antonella Cuevas, y que su charla, que también es fundamental, es el paradigma, los desafíos del derecho procesal en la era de la inteligencia artificial. Obviamente el procedimiento, sobre todo para el Poder Judicial, fundamental. Bueno, Rita es abogada, especialista en Derecho Internacional, en Derecho Procesal, inclusive le ha hecho una entrevista a la robot Sofía, que nosotros tenemos una charla que nos dio la doctora Rita Cuevas en nuestro canal de YouTube del IADEF, y además trabaja en la Dirección de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor de Nación. Así que Rita, te paso la palabra para que vos te presentes, que fuiste la única que quedó pendiente para el último encuentro. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias Adriana. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí con ustedes, poder compartir este momento que me parece que es sumamente importante, no solamente pensando en la capacitación que tiene que ver con estas tendencias tecnológicas y cómo impactan estrechamente en nuestro ejercicio del derecho. Es al menos para mí un honor para compartir con ustedes. No los voy a spoilear tanto de lo que va a ser mi charla del día 13 de octubre, pero para que sepan más o menos cuál es el encuadre de lo que vamos a trabajar ese día o de lo que voy a tratar de acompañarlos desde una base de un conocimiento y de investigación en su momento en dos de mis posgrados. Bueno, una de mis especializaciones y otro es un posgrado, tienen que ver específicamente cómo la inteligencia artificial y las tendencias tecnológicas impactan dentro del derecho procesal y específicamente cómo todo el proceso, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como mecanismos o cómo han impactado estas tendencias dentro de estos procesos. Particularmente, al menos como para tener una mirada más
holística y saliendo un poquito también del derecho, es pensar cómo eso tiene gravedad o tiene implicancias dentro de la forma en la que nuestros legisladores posteriormente van a legislar nuestros derechos procesales. Me parece que por ahí es un abordaje un poco más integral, tiene una mirada mucho más concentrada en poder lidiar con los mecanismos y las herramientas que estamos disponiendo hoy, que obviamente, como dijo Adriana, todo y constantemente están evolucionando, así que nosotros vamos como muy buenos detrás de esos aprendizajes y tratando de mermar nuestras reticencias con la tecnología y poder implementarlas lo más sabiamente. Así que bueno, me parece que ese es como un pequeño brief para la charla que va a ser el día 13 de octubre, así que esperamos o espero que puedan compartirla y que también salgamos aprendiendo un montón de cosas de ese encuentro. Así que muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Rita. Sí, fundamental, ¿no? Pensar un poco la posición nuestra es pensar en el avance tecnológico para beneficio del ser humano, ¿no? O sea, no tener una mirada distópica, ni nada que se le parezca. Y ahora sí ya le voy a presentar al doctor Federico Krzesinski, quien va a dar el tema responsabilidad jurídica en la era digital. Doctor Krzesinski es abogado, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, está haciendo su tesis de maestría en Filosofía del Derecho y trabaja en la Defensoría General de la Nación. Bueno, Federico, te paso la palabra y bueno, ya te dejo la exposición en tus manos. Bueno, les comento que a Fede se le acaba de colgar internet, es increíble. Yo creo que en todos lados va y viene. Pero bueno, mientras tanto, mientras Fede trata de comunicarse, a mí lo que me gustaría es ir haciendo algunos avances, no de los temas que vamos a hablar, sino sí de qué es lo que nos une y sobre qué estamos investigando. Lo que nosotros entendemos, que es lo que vamos a hablar todos, ¿no? Desde distintos puntos de vista, y yo les comentaba que estamos dando algo muy, muy básico, porque es increíble la cantidad de derivaciones que tiene el avance tecnológico y el avance de la inteligencia artificial. Va a afectar a todas las ciencias y a todos los campos de la ciencia. O sea, que el derecho se va a ver afectado no solamente en el derecho procesal, se va a ver afectado absolutamente en todos los ámbitos. Para los que ejercen la profesión, me imagino que ya todos deben conocer que ahora se manda todo online y en PDF. Por lo tanto, no es como antes que uno iba y hacía la fila. Ahí estoy, Bien, fantástico. Entonces ya te paso la palabra, Federico, para que vos empieces con el tema de hoy, que sí creo está más vinculado tal vez con la cuestión ética, que aunque parezca mentira, es fundamental. Ok, no, gracias, no sabía si tenía ahí la palabra. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cosa, no? Empezar una charla sobre inteligencia artificial y no contar con internet. Es bien un tema bien latinoamericano, ¿no? Como decir, bueno, sí, super tecnología, 5G, vamos a llegar a un mundo hiperconectado, etcétera, etcétera. Pum, tenés que dar la charla, no tenés internet. Es algo que discutimos mucho, ¿no? Porque cada vez vamos hacia tecnologías más complejas y al mismo tiempo de repente no te funciona el Wi-Fi, sorry, estás desconectado de todo. Bueno, nada, esto como introducción. Bienvenidos a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias, perdón por los problemas de conexión, pero bueno, es así como funciona el mundo, ¿no? Tenemos como dos velocidades diferentes. Por un lado, la velocidad de los avances tecnológicos y por otro lado, la velocidad de los servicios que recibimos, que muchas veces no van acorde. Y es gracioso porque causan estas cosas, ¿no? Bien, una de las cosas que siempre me gusta decir cuando doy clases o cuando expongo es, esto es un encuentro sobre filosofía y sobre filosofía del derecho específicamente. Básicamente son posturas que puede tener cada uno y una. Es una cuestión de respetar, en este sentido, las opiniones de todos y todas, así que siéntanse libres si quieren interrumpirme. Si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo y de repente me dicen, che, mirá, tengo otra opinión, siempre se respeta. Bueno, en la casa también me están acompañando mis canes, así que tal vez pueden escuchar algún que otro ladrido.
Bueno, nada, así que esto, en este sentido, más que bienvenidos y bienvenidas todos y todos, pueden interrumpirme cuando quieran. La idea es que tengamos libertad de expresión y que podamos justamente encontrar situaciones que tal vez no estemos de acuerdo, que tengamos otra visión, porque justamente la riqueza, ¿no? Del conocimiento consiste en la diversidad. Y no todos, si todos pensásemos lo mismo, qué terror, ¿no? Estaríamos muchísimo más complejos. Bien, esto me lleva a la primera pregunta. Yo hago muchas preguntas, si quieren responderlas, más que bienvenidos y bienvenidas, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque hay algo que aprendí cursando la maestría específicamente, que es cuando las palabras tienen, cuanto mayor importancia tiene una palabra, menos definición concreta tiene, ¿no? Entonces, una de las preguntas que suelo hacer es ¿qué es el derecho? Porque generalmente lo que se vende en lo que es las concepciones hegemónicas del derecho, siempre se presentan dos cuestiones, ¿no? El derecho es la norma, o el derecho es algo que tiene un contenido mayor a la norma, que no es solamente la norma. Y imagínense si esto ya es un problema con el derecho, ni siquiera lo podemos hablar cuando hablamos de justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia podemos encontrar, yo creo que podemos hacer un río de descripciones y conceptos que hay sobre justicia, y todo esto. Bueno, entonces voy a seguir yo un poco. Lo que explicaba Federico, que nosotros somos un grupo plural, abierto y transdisciplinario. La pluralidad significa precisamente en que no tenemos una bajada de líneas, aceptamos las distintas posiciones. ¿Me escuchan? Si querés probamos Bueno. un momentito así, cualquier cosa yo te interrumpo, ¿sí? Sí, avíseme porque me pasa algo raro, que es como que se me desconecta, pero los escucho a ustedes siguiendo hablando, pero ustedes no me escuchan a mí. Ahora estamos fluidos. Bien, Cualquier estoy cosa con te el interrumpo. 5.8, así que espero que funcione eso. Apenas se me corta, avíseme, che, no se te escucha, y ahí me fijo, si no me conecto de mi celular. Ahí hice sacar el video entrante, tal vez con eso ayude, y puse un booster de internet, a ver si ayuda un poco. Bueno. No sé por dónde me quedé, les pido disculpas. Nos quedamos en la parte de, ¿cómo se llama? Del lenguaje, ¿no? ¿O no sé yo escuchar eso? ¿Equipo? Sí, se escuchó. Sí, ahí está sintiendo Adriana con la cabeza, pero como no nos ves, sí. Yo no los tengo. Lo del lenguaje no Ok. se escuchó. Lo del lenguaje, repetir aparte del lenguaje. Hasta el Ok, lenguaje. retomo un poquito de ahí, les pido disculpas, pero bueno, Fiverr, todo lo personal Flow hoy, la verdad que no está siendo mi amigo. Cosa que es rara. Bien, no, lo que decía justamente lo que estamos hablando es el concepto del derecho, ¿no? No es un concepto único, sino que es un concepto que lo puede tener cada uno y cada una. Hay muchas escuelas de interpretación del qué significa el derecho, y también hay una lucha, ¿no? Por tomar el concepto hegemónico y poder ser el que dice, bueno, el derecho es, y que todo el mundo repita, ¿no? Generalmente lo que se repite en la Facu de la Universidad de Buenos Aires es que el derecho es la norma. Que responde en realidad a un tipo de pensamiento que está muy bien, que pertenece a Kelsen, pero nosotros, o por lo menos yo, no adhiero. Y pasa lo mismo con la justicia, ¿no? Entonces, lo que se deja ver en esto es justamente cómo cuanto más importantes son las palabras y cuanto más complejas son, menos definidas están. Tienen una textura muy abierta del lenguaje y permite, digamos, tener un concepto de lo que se llama multívoco, ¿no? Que tiene muchas definiciones, no hay definición única. Y son palabras importantes. Derecho, justicia, buen padre, mala madre. Son conceptos importantes porque terminan determinando justamente las condiciones existenciales de una persona. Sucede lo mismo muchas veces con lo que es la programación. La programación está escrita en un lenguaje, y como lenguaje no es neutro. Entonces, todo lo que es la transmisión de sesgos que podemos tener sobre el lenguaje, también se transmite muchas veces en lo que es la programación. Y esto se ve en muchos casos. Uno de los casos que podemos traer acá a la luz es una inteligencia artificial que se construyó por Amazon, una empresa norteamericana multimillonaria. Y Amazon lo que desarrolló supuestamente es una inteligencia artificial, ahí por el 2015, si no me equivoco, una inteligencia artificial que era neutra,
y el destino o el objetivo de esta inteligencia artificial consistía en contratar gente sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Porque era una herramienta. Entonces, como herramienta, no tenía nada. Era así, ideologías. Bueno, esto se oculta un poco porque después salió a la luz, a través de un escándalo muy grande, que justamente este algoritmo de Amazon estaba preparado para ser sexista. Y es importante el uso de la palabra en lo que estoy diciendo, porque estaba preparado significa de que fue codificado. ¿Cómo es esto que de repente tiene sesgos y es sexista y deja a las mujeres a... Federico, te estamos perdiendo de nuevo. Pensamos que habíamos ganado esta batalla. La pelea, la lucha contra Terminator va a ser porque se va a quedar sin wifi. Sí, se nos volvió a tildar, Federico. No Sí. sé si me seguís escuchando. Sí, acá Manuel Larrondo dice que nos están boicoteando y yo estoy de acuerdo, creo que nos están boicoteando. Yo creo que sí. Nos están saboteando la charla de Fede, porque Fede te quedaste colgado. Poneme acá si vos nos escuchás a nosotros o no. No. Va a ser una gran pelea. Ahora sí. ¿Ahí va? Ahora sí. Bueno. Bien. Sí, a personal internet no le gusta lo que estoy diciendo. Justamente, y bueno, me va a servir, se escucha, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Se me escucha? Te escuchamos, sí. Estábamos en con el tema de Amazon, ¿no? Con Amazon, el programa sexista. El programa sexista de Amazon que justamente dejó a muchas personas sin trabajo, y especialmente dejó a muchas mujeres sin trabajo. Y acá tiene que haber una responsabilidad. O sea, y esto no, lo que decimos, bueno, Internet no nos quiere dejar que demos esta clase, porque es una clase muy revolucionaria, ¿no? Y conectándolo un poco con lo que habíamos hablado antes, es justamente como pensar esta transferencia de responsabilidad y de ser y de conducta a tal vez cosas que no necesariamente son los... Se corta, Fede. Decime si me escuchás. Ah, vos escuchás, pero no, acá tenés bueno, yo hablo todo porque Fede me escucha. Se colgó de vuelta tu imagen y no se te escucha. Ahora sí. ¿Ahí va? Ahí va. Sí, no sé qué está pasando, porque además tengo el medidor acá de internet y me tira cada tanto que tiene pérdidas, pero de pico. Bueno, lo voy a tener acá al lado. Sí, El sí, mío sí. me hizo lo mismo. Estaba por ahí arriba, después abajo. Anda, Sí, acá no. Yo tengo un programa que me mide cómo viene la latencia. Por ahora viene bien. Tengo, sí, en 4K, así que va bien. Pero bueno, la cuestión del internet, ¿no? Lo que venía hablando es decir, bueno, hay un problema con el lenguaje, justamente que tiene que ver con que nosotros a veces hacemos transferencias lingüísticas y cometemos algunos errores que tal vez no nos damos cuenta porque es en el charlar mismo, ¿no? Decimos, bueno, la inteligencia artificial no permitió que mujeres entren al trabajo en Amazon. Y acá hay una pregunta muy importante, que es, ¿fue la inteligencia artificial la que no lo permitió? ¿O la inteligencia artificial es simplemente una herramienta y hay una persona humana o humano detrás que justamente programó esto para que no lo permita?
A modo de introducción, lo que le quería mostrar es cómo, por un lado, el lenguaje a veces es engañoso y que nos pasa a nosotros que hacemos transferencias, lo que se denominaría transferencias fáusticas, ¿no? Darle como una corporeidad y un ser que tal vez es simplemente una herramienta. Y detrás de esta herramienta, justamente lo que tenemos es un sesgo de un ser humano, de un hombre, de una mujer o de un equipo. Y más o menos la charla va por ahí. Vamos a estar trabajando por ahí. Entonces, hay una de las cuestiones más importantes, ¿no? que me gustaría resaltar, que es cuál es una de las cualidades ontológicas o ónticas, ¿no? Cuál es una de las cualidades del ser, del derecho. ¿Cuándo podemos decir que estamos hablando de sujetos de derecho? ¿Cuál es una de las cualidades más importantes del sujeto de derecho? Y esto es la libertad. La libertad es importantísima. La libertad es importantísima en toda nuestra vida, ¿no? Porque por un lado estamos arrojados y arrojadas y obligados y obligadas a tener que tomar una decisión, ¿no? Lamentablemente tenemos que decidir y esto nos genera mucha angustia y de esta angustia sale nuestra libertad, ¿no? De hecho, hay una metáfora muy linda, medio catastrófica, pero es muy linda, que es ¿por qué sentimos vértigo cuando estamos ante un risco? Porque podemos saltar a ese risco. Y ahí viene el vértigo, ¿no? La posibilidad, porque si no fuese posible, no sentiríamos vértigo y digo, bueno, listo, ya está, sigo derecho, todo bien. Pero nosotros podemos saltar. Nosotros y nosotras, perdón. Bien. Entonces, es muy importante la libertad, porque la libertad va a determinar justamente la responsabilidad. Conectándolo un poco con lo que veníamos charlando anteriormente, el algoritmo, la inteligencia artificial que fue creada por Amazon, no tenía libertad, no era libre. Entonces no podemos encontrar un sujeto de derecho en esa inteligencia artificial, es un objeto, es una herramienta más, de la misma manera que es una herramienta, un destornillador, con muchísima más complejidad, con muchísima más inteligencia, sin lugar a dudas. Pero me parece que la inteligencia no es condicionante para dejar entrar a la subjetividad jurídica. De la misma manera que sucede hoy en día con los derechos de los animales no humanos, que hablan sobre, digamos, que ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, perfecto. Mucho mejor con el teléfono. Bueno. Nos quedamos en los animales no humanos. Bueno, me van a ver un poquito más chiquito acá, tal vez un poco más cerca. Tal vez de lejos soy un poquito más lindo, les pido disculpas. Bueno, me va a ser un poco raro, pues la primera vez que voy a dar así una clase con el celu. No te preocupes que se te ve y se te escucha perfecto, así que adelante. El poder de Apple se llama esto. Báncame un minuto que tengo que recondicionar acá el coso para que no se me caiga. Bueno, vamos a hacer así como un poco más dinámico, lo voy a tener con la mano esto para que no se me caiga. Nos habíamos quedado con los animales no humanos, ¿no? Y una de las teorías, la teoría hegemónica que se da en el momento de hoy en día, justamente considera que para ser considerado sujeto de derecho tiene que tener por lo menos sintiencia, ¿no? Y para mí hay un problema acá, porque para mí la característica más importante que tiene para ser un ente considerado como sujeto de derecho, tiene que ver con la libertad y la posibilidad de expresar esta libertad, ¿no? Porque uno puede ser libre en el pensamiento, pero después se encuentra encerrado en un cuerpo en el cual no puede expresarse. Y esto en los humanos se llama incapacidad. Incapacidad para ejercer el derecho, ¿sí? O incapacidad justamente, bueno, para realizar, por ejemplo, algún tipo de contrato, etc. La diferencia entre incapacidad de hecho y de derecho. Uno puede ser incapaz de hecho absoluto, pero nunca de derecho absoluto. O sea, uno nunca no va a poder tener ningún derecho ni hacerlo ejercer. Lo puede hacer ejercer a través de representantes. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería llegar es, y remarcar específicamente más que nada, sobre la importancia que tenemos con la libertad y cómo esto se encuentra relacionado con nuestras conductas y también intrínsecamente relacionado con nuestra responsabilidad. Porque si yo cometo un acto sin libertad, no me va a caer ningún tipo de responsabilidad jurídica.
no solo esto, sino que además tiene que haber algún tipo de ser. Un destornillador no tiene ser, no tiene lo que se llama desde la corriente existencialista distancias propias, ¿sí? Las distancias propias tienen que ver más que nada con, digamos, que yo tengo, ¿no? Es algo bastante básico para que se entienda. Por ejemplo, la distancia que tengo frente a mi celular es una distancia mía. Ahora, el celular no tiene una distancia hacia mí porque es un objeto. Es simplemente lo que es. No tiene un proyecto. Bien. Esto es un poco como la introducción, ¿no? Para que vayamos pensando sobre justamente la importancia de la libertad, la concepción de lo que es un sujeto de derecho y cómo podemos adjudicarle responsabilidad a estos sujetos de derecho. Y siguiendo un poco la crítica sobre los sujetos sintientes, ¿qué responsabilidad le podemos brindar o le podemos adjudicar, por ejemplo, a un perro que muerde en autodefensa? O sea, ¿podemos meter en una cárcel a un perro? ¿Le podemos aplicar penas humanas a animales no humanos? ¿Va a suceder lo mismo con las inteligencias artificiales? O sea, hay algo que el otro día con mis amigos nos reíamos mucho porque decíamos, bueno, imaginemos, ¿no? Y yo creo que esto ya está sucediendo y va a empezar a suceder cada vez más. Vivimos en una comunidad de inteligencias, ¿no? Digamos, tenemos inteligencias humanas, tenemos inteligencias no humanas, tenemos inteligencias artificiales. Y ahora voy a también definir un poco para que se entienda cuando hablamos de qué se habla de inteligencia, de qué se habla de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que aplicar derecho humano a entes que no son humanos, en algunos casos caería en absurdo, ¿no? Y el caso más como gracioso, para decirlo de cierta manera, es imagínense que de repente consideramos que una inteligencia artificial es un sujeto de derecho, comete un delito, y de este delito nosotros le aplicamos una pena en cárcel. Entonces, ¿qué haríamos? Tiraríamos el hardware, ¿no? El chip o la placa de video, de lo que sea, lo tiraríamos adentro de una celda y cerraríamos la celda. No tiene ningún sentido, no se puede pensar así. Se puede llegar a pensar así, pero no tendría sentido ni siquiera la aplicación de la pena con lo que se está diciendo. Entonces, con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas inteligencias, con esta apertura que estamos teniendo frente a lo que se va a llamar la desantropocentrización del derecho, nos exige pensar nuevas categorías de seres y nuevas categorías de responsabilidades y nuevas categorías de derechos, en ese sentido. Bien. Antes de continuar con esto, me gustaría dar ciertas, a todo esto la internet de mi computadora sigue subiendo y bajando hermosamente, me gustaría dar un par de definiciones para que, digamos, podamos por lo menos entender todos y todas, cuando hablo de inteligencia, a qué me estoy refiriendo, cuando hablo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando hablo de inteligencia, me voy a estar refiriendo a la capacidad de resolver problemas en un tiempo determinado. Cuando voy a hablar de inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial es el procesamiento electrónico de datos con un fin determinado. Un algoritmo. Levante la mano. Adri, sí, te escucho. Dijiste una palabra muy, muy importante, que yo no sé si todo el mundo la tiene clara y que por ahí estaría bueno que profundices, que vos dijiste salir del antropocentrismo. Sí. A mí me parece que ahí tendrías que explicar bien a qué nos referimos, porque no sé si todos saben bien a qué uno se refiere cuando habla de salirse del antropocentrismo. Exacto. Si me permitís, es después de los conceptos de hardware, software e inteligencia artificial débil, voy a ir al antropocentrismo justamente para enganchar con el próximo tema. Básicamente, hago un poco de spoiler sobre el tema. Antropocentrismo, ¿no? Es como tener la mirada en la cual el ser humano es la medida de todo. Pero si me permiten, hago como un paréntesis y después vemos este tema porque lo quiero enganchar justamente con la creación de lo que es Internet, inteligencia artificial, etc. Entonces, me había quedado que la inteligencia, un algoritmo, era un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Cuando vamos a estar hablando de hardware, va a ser el soporte físico donde se encuentra una inteligencia artificial, mientras que un software es el soporte virtual en el cual está la inteligencia artificial programada. Por otro lado,
hay tres tipos de, digamos, actualmente hay muchas definiciones, no hay una definición única, sinceramente, pero hay como tres clasificaciones diferentes de lo que es una inteligencia artificial. Pueden haber inteligencias artificiales débiles, que según Gil Domínguez es la que permite reproducir aspectos parciales del funcionamiento del cerebro humano, y acá es donde empezamos a ver, y está muy bueno la intervención de Adriana, que empezamos a ver justamente cómo es la definición bien antropocentrista, porque está poniendo como medida el ser humano. Es la que permite reproducir aspectos parciales del funcionamiento del cerebro. Una inteligencia artificial fuerte, a diferencia de la inteligencia artificial débil, tiene la capacidad, o sea, es un sistema que tiene la capacidad de imitar ciertos procesos cognitivos o capacidades generales del pensamiento humano, tales como entender preguntas, adquirir conocimientos, seleccionar información relevante, aprender a hacer determinadas tareas o efectuar predicciones, pudiendo además mejorar continuamente su rendimiento a medida que realiza dichas operaciones. Y por último, tenemos lo que es la inteligencia artificial integrada. Las inteligencias artificiales integradas son aquellas inteligencias artificiales fuertes que se encuentran integradas justamente a un tipo de hardware externo. Acá tenemos a la compañera Rita, que justamente Rita tuvo una entrevista con una inteligencia integrada, una inteligencia artificial integrada. ¿Que quién es? Sofía, que es la mal denominada, según mi punto de vista, la robot Sofía, que para mí es la inteligencia artificial Sofía. Estos son conceptos y definiciones que vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver con la tecnología. Por otro lado, hay un grupo de conceptos que me gustaría que trabajemos también, que bueno, es un poco lo que me adelantó Adriana, ¿no? El antropocentrismo, ¿sí? Es el intento de comprender humano, pero utilizando la humanidad como punto de referencia, como medida de las cosas. Y por otro lado tenemos lo que se llama el antropomorfismo. Si estaríamos con la compu les podría escribir un poco porque son palabras medio raras. El antropomorfismo lo que significa, o lo que quiere decir, es que nosotros como seres humanos le transferimos cierto tipo de sentimientos y cualidades humanas a cosas que no son humanas. Esto es interesante de pensar, ¿no? Porque necesitamos cuerpos humanos para tener una empatía humana, pero cuerpos que en realidad no son humanos. El chatbot, Boti del gobierno de la ciudad, bueno, en Japón, que es uno de los países que tiene una de las relaciones humano-robot más avanzadas, tiene un robot que atiende a adultos y adultas mayores, que tiene una forma antropomórfica. No tiene forma de cocodrilo ni de perro. Es lo más parecido a un humano. Bien, entonces esto nos lleva a hablar un poco sobre, digamos, ya habiendo hablado sobre lo que es una inteligencia artificial débil, una inteligencia artificial fuerte, de lo que es el antropocentrismo y el antropomorfismo, lo que nos resta abordar de lleno es justamente qué pasa con la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica se diferencia de lo que es la responsabilidad moral, desde mi punto de vista y mi forma de ver las cosas, es que la responsabilidad moral, lo que es la moral en general, es una discusión que yo puedo tener internamente conmigo mismo. Si está bien o no lo que estoy haciendo, si de repente al tomar una decisión, ¿no? En libertad, o sea que voy a elegir qué camino tomar y voy a negar los otros caminos, pero es una decisión que queda en mí y termina en mí. Diferente es lo que es la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica, acá ya estamos hablando en una situación existencial en la cual no estoy interfiriéndome solo a mí mismo, sino que también estoy interfiriendo con la conducta de otra persona, permitiéndole o negándole realizar un acto. Como vimos el caso de Amazon, acá tuvimos una interferencia bien jurídica, porque alguien programó una inteligencia artificial para poder elegir potenciales personas para entrar al trabajo en Amazon, y a través de la creación de su propia herramienta, que es una herramienta inteligente, pero que no es libre. Entonces, a falta de libertad, no se le puede pedir la responsabilidad jurídica
a la inteligencia artificial, no le podemos poner las esposas al driver donde está esto. Sino que justamente recae en la persona o el grupo de personas que lo programó, o en su defecto a los dueños o dueñas de esta inteligencia artificial. A lo que me lleva a un concepto más que es algo que es una hibridación conceptual entre lo que llama Byung-Chul Han, un autor que nosotros trabajamos mucho, de hecho que es el autor en el cual se basó Adriana su conferencia anterior, que él habla sobre fantasmas electrónicos. Yo lo mezclo un poco con otro concepto, sobre una serie que se llama Ghost in the Shell, y lo que yo traigo acá, ¿no?, es un concepto que me lo invento así como híbrido, que se llama fantasmas de libertad, ¿no? Y los fantasmas de libertad tiene que ver, y el primer error en el que caemos al encontrar estos fantasmas de libertad, tiene que ver con un error lingüístico. Cuando yo digo, Fivertel no me está dejando dar esta clase, o cuando digo, no, Alexa me tiró algo que yo no estaba deseando, o Alexa me mandó a comprar un libro que yo no pedí, en realidad, lo que estamos viendo es un fantasma de libertad, porque parece ser como si un sistema informático estaría tomando una decisión, pero no está tomando ninguna decisión porque decidir responde a la libertad. Y acá no hay libertad. Es simplemente una respuesta programática cargada por otra persona, por un sujeto de derecho, humano o humana. Entonces, cuando queremos adjudicar responsabilidad sobre los daños potenciales que puede hacer, o los daños reales que hizo alguna inteligencia artificial, como por ejemplo dejar sin trabajo a estas personas, o podemos hablar algo que me interesó mucho. Les voy a contar dos casos que me parecieron muy interesantes por cómo es nuestro país, ¿no? Porque a veces hablar sobre automóviles autónomos que se manejan solos es súper interesante y tiene mucha discusión actual, ¿no? Pero no es una discusión de nuestro país. Nosotros todavía Tesla no sé si va a llegar, no sé si vamos a tener alguna forma de poder automatizar todo esto, en especial por la extensión que tiene nuestro país, y bueno, y cómo se maneja en Latinoamérica en especial. Si han viajado se darán cuenta que tenemos una forma muy especial de manejar. Y de hecho, hay algo que me sorprende, lo voy a conectar y después vuelvo un poco, ¿no? Hay algo que me sorprende, que cuando leí un país al margen de la ley, que es un libro de la época de Casi Alfonsín, y el autor mismo hablaba de lo mal que manejábamos los argentinos y las argentinas, y hoy, 2022, sigue siendo actual. Bien, volviendo un poco, ¿no? Bueno, espera, acá hay un chat bastante largo, importante, de Manuel Larrondo. Si quiere hablar, le paso la palabra, si vamos haciendo la charla un poco interactiva. Dale. O si no, lo leo yo, como quieran. No sé, Manuel, si andás por ahí, tenés micrófono o cámara. ¿Querés levantar la mano? No. Bueno, dice, la ONU define a la inteligencia artificial así. Los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de información que integran modelos y algoritmos que producen la capacidad de aprender y realizar tareas cognitivas que conducen a resultados como la predicción y la toma de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para operar con diversos grados de autonomía y mediante el modelo y la representación de conocimiento y mediante la explotación de datos y el cálculo de correlaciones. ¡Wow! Ese es todo el chat de Manu. No sé si tenés algún comentario para hacer. Me parece una definición un poco cerrada para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, como muy tipo concepto. No, está bien, es algo que no sé si estoy del todo de acuerdo, pero es una muy linda definición el que trae el colega. Tal vez lo está tomando desde un abordaje más de índole técnico. Les recuerdo un poco que nosotros venimos más del lado primero de la filosofía y también del derecho. Entonces, hay algo muy lindo que siempre dijo un maestro que lo quiero muchísimo, que es Ciro Caldani, que él decía, con respecto a lo que es el derecho y la salud, ¿no? Los médicos y las médicas pueden decir muchas cosas, pero los abogados también, abogados y abogadas,
siempre tenemos algo para decir sobre el derecho en la salud. Y acá pasa lo mismo. Tal vez los programadores y las programadoras pueden tener sus propios conceptos que son muy respetados y de hecho la gran mayoría los sacamos de esto para justamente cuestionarnos desde la filosofía y desde el derecho estos conceptos. Y nosotros lo que justamente estamos tratando de decir es qué tenemos que decir o qué tenemos para decir los abogados y las abogadas respecto a la tecnología. Es un concepto bien cerrado, pero es un concepto que no permite, el que trae el colega, que es muy bueno, no permite la permeabilidad de la interpretación. Y es muy lindo esto también. Pero a veces la no permeabilidad, como decía Adriana, o lo calificaba de cerrado a veces, lo que no nos permite es tal vez abrir el juego y decir, bueno, a ver, estoy muy de acuerdo que los objetivos de inteligencia artificial tienen que ver con poder predecir conductas, de repente armar un perfil de usuario, ¿no? Y decir, bueno, este usuario va a querer consumir más productos agroecológicos, entonces vamos a recomendarle más productos agroecológicos. Con esto no hay ningún problema. Lo que se quería, o lo que quería traer acá justamente es sobre la cuestión de ¿a quién vamos a responsabilizar? ¿Quién va a ser responsable por los daños que generen estas inteligencias artificiales? Porque por un lado, vemos que las inteligencias artificiales, en general, cada vez van adquiriendo mayor y mayor poder sobre los datos con los que se maneja. Y al mismo tiempo nosotros vamos delegando, los seres humanos, vamos delegando cada vez más responsabilidad a inteligencias nuevas. Entonces, y en este sentido, es muy claro el ejemplo de lo que es la bomba de hidrógeno, ¿no? Lo que fue la bomba atómica, que es algo que siempre hablamos también en el grupo, ¿no? A ver, la fisión nuclear, ¿sí?, puede dar como resultado la energía atómica o puede dar resultado una bomba atómica. Ahora, ¿quién les dan este destino a esta herramienta? Somos nosotros. Nosotros y nosotras, ¿no? Todos y todas. Entonces, la culpa no es de la herramienta, sino quién la usa. Acá sucede lo mismo. El único tema que tenemos, y no solo único porque también trae muchísima complejidad, es que la bomba atómica es una bomba. Y una usina nuclear es una usina, y si no la prende nadie no funciona. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que justamente tiene inteligencia. Y tiene una capacidad cada vez más autónoma de generar sus propias conclusiones. Lo que es, cuando yo creo que todos y todas tienen acceso al material, yo les dejé un texto muy, muy lindo de Ben Goertzel, que habla justamente sobre lo que es la inteligencia artificial general, ¿sí? O la inteligencia general artificial. Y tiene que ver y está muy ligado a lo que es el machine learning. Porque nosotros, dentro de lo que es la cadena de causalidad, o sea, hasta dónde podemos adjudicar responsabilidad a una persona o a un sujeto de derecho, para hablar ahora, pues justamente lo que estamos tratando es de desantropocentrizar el concepto de derecho, o sea, dejar de pensar que las personas humanas son los únicos capaces de generar conductas imputables por la norma, ¿sí?, sino que puede haber una comunidad de entes muchísimo más ampliada, desde animales no humanos hasta inteligencias artificiales. Ahora van a decir, che, Fede, pero pará, ¿cómo inteligencias artificiales? Y justamente estamos hablando de la libertad. Y una inteligencia artificial no tiene libertad. Y acá la respuesta es sí, pero las inteligencias artificiales débiles no tienen libertad. Lo que es el machine learning y todo lo que es lo que hablaba, ¿no?, de la inteligencia general artificial, lo que se plantea es que la propia inteligencia empieza a tener sus propias conclusiones y estas conclusiones se vuelven a presentar como premisas para nuevos hechos, para nuevas situaciones que se le presentan, ¿no? Y en lo que es responsabilidad civil, tenemos dos tipos de responsabilidades. Por un lado tenemos la responsabilidad objetiva y por otro lado tenemos la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva tiene que ver con nuestra conducta de la persona, que puede ser negligente o dolosa, ¿no?, con una intención. Ahora, la responsabilidad objetiva es la responsabilidad por la posesión de una cosa peligrosa o una cosa riesgosa. Por ejemplo, si yo choco un automóvil, ¿sí?, mi responsabilidad subjetiva va a ser por la negligencia de haber, no sé, conducido a mayor velocidad, y mi responsabilidad objetiva recae sobre el daño que puede hacer mi automóvil, porque yo soy propietario de él.
una actividad riesgosa acá. Empiezo a ver un poco los chats cada tanto. Bien, si calzo algún chat para discutir, me prendo en esa. Bien, el problema es que un automóvil no es inteligente, pero cada vez estamos interactuando con cosas que son inteligentes. Entonces, yo al principio cuando estaba programando un poco a ver cómo iba a ser esta clase, cómo le iba a abordar, quería abordar el tema de los Tesla, ¿no? De los autos que se manejan solos. Y digo, argentinicemos un poco más esta cuestión, porque a veces pensar problemas que no son argentinos nos lleva a soluciones que tal vez no se puedan aplicar acá. Entonces me puse a investigar un poquito sobre sistemas autónomos y qué está funcionando acá. Y hay dos temas. Uno lo descubrí hace poquito con mi hermano, que es ingeniero agrónomo, y otro fue un tema que me divirtió porque también tiene que ver con la agronomía, ¿no? Entonces, mi hermano me contaba, por ejemplo, que a través de la utilización de tecnología, de inteligencia artificial y de búsqueda de datos, etcétera, 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 en Argentina se pudo erradicar la mosca que come carne y deja sus huevos adentro de la carne, ¿no? Que pudre la carne podrida. Y mi hermano me decía que, bueno, que fue un avance tecnológico muy importante, porque la verdad, digamos, esto trae un problema en el campo agrónomo, ¿no? En el campo del trabajo de la carne. Y lo que yo le pregunto a mi hermano, está bien, bueno, excelente que hayan podido erradicarlo, pero ahora, ¿quién se come la carne podrida? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene la aplicación de esta tecnología antropocéntrica, que lo que quiere eliminar es una especie animal, la mosca de la carne, ¿no? Y ahora, ¿quién la va a comer? ¿Va a quedar ahí podrida? Nosotros pertenecemos a un globo muy grande, a una casa enorme que se llama Planeta Tierra, en la cual compartimos nuestra existencia con muchos seres, muchísimos seres. Por un lado tenemos seres orgánicos y por otro lado, desde mi postura, tenemos seres también que son inorgánicos. ¿Qué significa esto? Que también tenemos seres que pueden manifestar algún grado de libertad a través de lo que veníamos hablando de lo que es el machine learning o la inteligencia artificial general. Nosotros podemos programar una inteligencia artificial, pero si tiene incorporado el machine learning, lo que va a hacer luego, las conclusiones que se suman como premisas y toma alguna decisión a partir de estas premisas nuevas, hasta cierta manera se desprende de nuestra libertad y nuestra cadena de causalidad. Porque yo no puedo decidir, por ejemplo, y acá traigo el segundo ejemplo, este año, veía así, mientras estaba viendo noticias, etcétera, vi una propaganda que me llamó la atención y que seguramente Internet o la red, no vamos a cometer este error lingüístico, el Internet ya sabía lo que yo estaba buscando. Me salió una propaganda de que estaba llegando en Argentina el primer sistema automático de cosecha y riego. Bueno, en realidad riego ya existe, pero de cosecha, ¿no? Entonces te mostraban los grandes camiones automatizados totalmente, que iban cosechando, ¿no? De manzanas, mandarinas, soja, más que nada. Y yo lo hablaba, ¿no? Con mi hermano sobre este tema y le digo, bueno, está bien. Primero los clásicos problemas que tienen de ética los autos autónomos, ¿no? Si tienen que pisar a alguien, a quién pisan, todo lo que se llama el dilema del tren, ¿no? Tiene que tomar una decisión, tiene que, digamos, inherentemente no puede elegir otra cosa, tiene que pisar a una señora adulta mayor o a un menor. Bueno, ¿a quién pisa? ¿Quién toma esta decisión? ¿Es una decisión que vamos a programar? ¿O es una decisión que le vamos a dejar a la libertad de la interpretación de la máquina? Y si esta máquina toma la decisión por sí misma, hay que ver si es una decisión libre. Y si es una decisión libre, acá estamos frente a un problema. Porque acá ya empezamos a hablar sobre responsabilidad jurídica de entes que no son humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a castigar, o sea, vamos a meter a este tractor en una cárcel? No tiene mucho sentido, ¿no? Me parece. Algunos tal vez, o alguno o alguna, tal vez me diga, sí, metámonos en la cárcel y tipo, penas duras a máquinas. Sí, sí y no. O sea, me parece que aplicar conceptos humanos a entes no humanos nos va a llevar a cometer un gran error. Bueno, ¿puedo levantar la mano? Adri, te escuchamos. Yo creo que me ven y me escuchan. De lo que vos estás diciendo, un par de cosas. Primero, que el dilema ético que planteaste, piso a la señora mayor o piso al nene en una situación límite, se va a quedar también el ser humano. ¿Para qué lado volanteo? Ponerle, ¿no? Eso por un lado.
Y por otro lado, de las otras cosas que dijiste de los autos autónomos, donde ya va a haber una programación, a mí me parece que en ese aspecto los seguros van a tener que empezar a responder y los seguros van a tener que empezar a modificar algunas de sus cláusulas, porque es muy probable que sea autotrenes, porque ya en Europa hay trenes que se manejan con algoritmos. Entonces, no solamente va a llegar un momento que van a ser autos colectivos, taxis, etcétera, que se van a manejar en forma autónoma. Yo creo que ahí es donde el derecho, además de tener una ética persistente, el derecho va a tener que cambiar. Por ejemplo, la ley de seguro va a tener que empezar a contemplar ese tipo de situaciones. Esas son las ideas que nosotros más que nada queremos ir visualizando. ¿Por qué planteo esto? Planteo esto porque nosotros todavía no se nos hace una realidad porque todavía no llegaron acá a Argentina. Pero hay otras cosas que hace 2 años atrás la veíamos como algo bueno, ya va a pasar, me acuerdo cuando veíamos el documental El dilema de las redes sociales, entonces todos llegábamos, si lo vieron, todos llegábamos a la conclusión, sí, es necesaria una regulación. Bueno, llegó el momento. Hay proyectos de ley en Cámara. Acá salieron todos a decir, no, la libertad de expresión, la libertad de expresión. Entonces, no veamos a estos problemas como algo que nunca nos va a pasar. Lo que estamos haciendo es tratando de anticipar un poco temas que al final se nos van a venir encima. Hoy está planteada, ¿regulamos o no regulamos las redes sociales? Cuando hace 2 años atrás decíamos, es súper necesario una regulación, sobre todo vinculado con el tema psicopolítica. Nada más quería agregar eso un poco para entender, ¿no? Que por ahí los problemas que tienen los algoritmos también los pueden tener los seres humanos, o los dilemas más que nada. Sin lugar a dudas. Y, digamos, yo traté de dividir un poco en esto, continuando con un poco lo que dice Adriana. ¿Vos volviste a levantar la mano, Adri? ¿No? Bien. Había visto en el chat, que se me pasó, porque acá con Excel es un poco difícil, pero ahí en el chat vi, Alejandro, a ver, esto lo devuelvo. Alejandro B. dice, entre los años 1958 y 1962, China se propuso eliminar los gorriones porque se comían un promedio de 4 kilos de res por año. El problema fue que sin los gorriones se disparó el número de insectos y plagas que acabaron con mucho mayor cantidad de cosechas. Puede fallar, exacto, es el mismo caso con el caso de la mosca. Y después, este es el comentario que quería traer acá a colación, es, Volvo hace años ya declaró formalmente que se hace cargo de seguro por fallas en su sistema de conducción autónoma. Tienen que ver justamente con esto. La responsabilidad objetiva, en lo que son, y también lo que dice Adriana es muy interesante, ¿no? Lo de los seguros, cómo vamos a tener que cambiar las cláusulas. La responsabilidad objetiva, en cierta manera, en lo que es la autonomía de los sistemas, va a tener una fuerte modificación. Porque ya vamos a estar hablando de sistemas inteligentes que tienen que tomar y tienen que tener algún tipo de responsabilidad. Ahora, ¿es el sistema inteligente responsable o los que lo fabrican? Por otro lado, ¿no? Y también es algo que yo planteo medio loco en clase porque me gusta discutir con mis alumnos y alumnas, es, bueno, ¿y también podemos responsabilizar de repente al Estado? O sea, ¿podemos hacer que una cuestión de responsabilidad civil ordinaria pase a ser una cuestión federal? Y podamos exigirle al Estado que por no haber regulación también cause un daño. Y en caso de que haya una regulación y el sistema no está actualizado, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del consumidor que no actualizó el sistema? ¿De la empresa de que no mandó a actualizar el sistema? ¿O también vamos a responsabilizar al Estado? O sea, ¿hasta dónde va a llegar la cadena de responsabilidad jurídica frente a los nuevos objetos que son inteligentes? Y plantean y ponen en jaque al sistema clásico. Porque el sistema clásico, jurídico, cuando va a referirse a la nociología de los objetos jurídicos, ¿no? A qué se entiende y qué elementos hay, el derecho o las normas son muy claras. O hay objetos o hay sujetos. Y los sujetos jurídicos son solo humanos. Y los objetos jurídicos son las cosas que no son humanos. Y humanas, perdón. Me parece que esta concepción está quedando un poco antigua. Porque hay terceras o cuartas categorías que están en el medio de que no necesariamente son humanos o humanas ni cosas. Por ejemplo, los animales no humanos.
por ejemplo, algunas inteligencias artificiales que de repente tengan rasgos de libertad. No quiero spoilear tal vez un poco lo que va a explicar la doctora Rita, que además es muy rico, pero, por ejemplo, la robot Sofía, o lo que en realidad yo llamo la inteligencia artificial Sofía, tiene, esto dicho por también, lo van a encontrar en el texto que les mandé de Ben Goertzel, ella tiene lo que se llama un chatbot, ¿no? Y dentro del chatbot de ella tiene 3 tipos de categorías de chat. Tiene un chat que ya es precargado, tiene un chat que si no está cargado la respuesta la puede buscar online, y si no está online puede buscar estocásticamente cualquier tipo de respuesta en cualquier red. Entonces, lo que yo me pregunto acá es, Fede, acabas de decir que Sofía puede buscar. O sea, ¿quién busca la respuesta y quién elige la respuesta? En estos casos no está programado, porque el chatbot lo que tiene es algo que ya está programado. Entonces yo le digo, hola Sofía, ¿cómo estás? Y Sofía me responde, bien. Y toda esa conversación ya está hecha. Pero ¿qué ocurre cuando Sofía de repente no tiene una respuesta precargada y la tiene que buscar? ¿Quién determina estos rangos de búsqueda? ¿Qué pasa si Sofía con esta respuesta genera un daño? ¿Quién va a ser responsable? ¿Vamos a decir que solo Sofía va a ser responsable de esto? ¿O también le vamos a adjudicar la responsabilidad a quienes lo crearon? Me parece que... Bueno, yo levanté. Dale, Adri, perdón. Me veo muy poquito. Voy a poner un ejemplo más sencillo que el de Sofía, a ver si hay libertad o hay aprendizaje, porque me parece que el punto está entre los algoritmos aprenden o los algoritmos son libres. Bueno, todos deben conocer ustedes al robot que limpia el piso, ¿no? El redondito, que no tiene forma de humanoide. El Rumba. Que ya llegó acá en Argentina, está, por eso les cuento algo, les pongo un ejemplo, digamos, más de la vida cotidiana, que a lo mejor seguramente muchos de ustedes lo tienen. El robot, cuando lo ponen en el primer día en la casa, pasa por encima de todo, ¿no? Se choca con las patas, y hay algo en el piso le pasa por encima. La segunda vez, ya el robot va esquivando obstáculos. Entonces, ¿ahí qué digo? Te pregunto, Fede, ¿el robot aprendió que por ahí no tiene que pasar porque ya detecta que ahí hay algo, o el robot tiene la libertad? Estoy hablando de una forma muy básica de algoritmo, no una forma tan, digamos, elaborada como puede ser la de la robot Sofía, pero nos vamos a encontrar con este tipo de naturaleza de algoritmos, ¿no? Y me parece que en esa diferenciación va a ser necesario empezar a crear nuevas categorías de sujetos. A ver, al robot que me limpia el piso, supongamos que me saca el polvo de la alfombra, y entonces va a esquivar una pata, pero alrededor de la pata queda sin limpiar. El robot tiene la culpa de que ahí no quedó bien limpio, supongamos. ¿Y cómo es la cosa? ¿Tiene la culpa? ¿Es responsable el robot? ¿Compra o el robot aprendió? Esa es la pregunta. Eso es una pregunta muy linda. Y tiene que ver con una de las cuestiones, una de las últimas cosas que estuve investigando. Y voy a responder la pregunta con otra pregunta, que igual la voy a desarrollar, no voy a ser tan mala persona de dejarlo con otra pregunta, y bueno, seguimos con el tema, que ¿es lo mismo tener memoria que tener libertad? Sin lugar a dudas, para que haya libertad es necesario de que haya un mínimo de memoria. No creo que la memoria sea libertad. La libertad, desde mi posición, y justamente por eso una de las cosas primeras que se dije en la charla fue que, bueno, todos tenemos tal vez un concepto diferente, y hay veces que es importante explicitar estos conceptos, porque tal vez cuando yo hablo de libertad, no es seguro que es el mismo que Adriana, porque pertenecemos a la misma corriente filosófica, pero bueno, tal vez hablo con otra persona y me dice, no, mirá, libertad, como decía Hegel o Kant, no me equivoco, es ser uno mismo coherente con sus deseos, con sus apetencias. Y bueno, está bien, no va a ser el mismo concepto, porque para mí la libertad justamente consiste en negar posibilidades. Entonces, la repregunta que haría es, Rumba, ¿puede negar la posibilidad de no limpiar? Y me parece que acá no. Entonces, ese es un límite a la libertad que encontramos. Rumba tiene memoria,
Rumba es el bichito, ¿no? Rumba tiene memoria, sin lugar a dudas tiene memoria. Lo que no tiene es la capacidad de la posibilidad de fenomenalizar libertad. Entonces, para que exista libertad, sin lugar a dudas tiene que haber memoria. Porque sin memoria no podemos decir, bueno, yo voy a negar esto, no voy a negar una conducta posible y voy a tomar este camino, porque no tendríamos lo que se llama la proyección conductual. Pero me parece que Rumba, o bueno, el Top House, para decirlo más argentino, ¿no? El Top House tal vez, de repente, no es libre. Y si no es libre, entonces, desde mi postura, no es un sujeto de derecho, es un objeto del derecho. Diferente es aquellos sistemas que son un poquito más complejos. Y ahí sí podemos tal vez hablar de sujetos de derecho porque tienen la capacidad de fenomenalizar libertad. Yo tal vez traje un ejemplo muy externo, ¿no? El de Sofía, pero se necesita un grado de complejidad para poder fenomenalizar libertad. No así con la memoria. La memoria es un poquito más fácil. A lo que me lleva justamente a pensar esto. Voy a tratar de hacer la reunión cortita, no me quiero extender demasiado. Hay dos cosas que me gustaría dejarles así como objetivo de este encuentro, que es llenarlos de preguntas, llenarlos y llenarlas de preguntas, y es traer nuevamente este concepto. Nosotros, como humanos y como humanas, estamos creando inteligencias artificiales que están conectadas a la red y que tienen un nivel de inteligencia bastante complejo. Nosotros estamos creando estas inteligencias desde un punto de vista antropocéntrico y todas las definiciones que acabo de dar, cuando ustedes vieron sobre inteligencia artificial, siempre hablábamos de las capacidades del cerebro humano. Y acá, en forma, no sé si de conclusión, pero tal vez un poco de reflexión para que lo tengamos en cuenta, son dos cosas muy importantes. Primero, desde mi punto de vista, me parece que estamos creando inteligencias artificiales con pretensiones animales. ¿Qué significa con pretensiones animales? Que nosotros, los humanos y humanas, pertenecemos al reino animal, ¿sí? ¿Qué significa que pertenezcamos al reino animal? Significa que tenemos una característica muy importante, que es que mi cuerpo y mi ser, o mi cuerpo y mi espíritu, es uno. Si a mí me cortás la cabeza, Federico deja de existir como Federico. Paso a ser un cuerpo, paso a ser un objeto más. No sucede así con el mundo vegetal y el mundo fungi. Si yo a un árbol le corto una rama, el árbol sigue creciendo. En este sentido, lo que empecé a observar y lo que me empezó a llamar un poco la atención, y también, digamos, viendo mucho arte con estas cosas, ¿no? Películas, etcétera, 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 me parece que nosotros estamos teniendo pretensiones animales, o sea, estamos tratando de crear un cuerpo con una mente, cuando en realidad lo que se está creando con la inteligencia artificial conectada a la red, ¿sí? Lo que se llama el IoT o el Internet de las Cosas, ¿no? Estamos creando seres o objetos que tienen más que ver con el reino vegetal. Si yo, por ejemplo, vamos a tocar el tema de Rumba, ¿no? O Top House. Si yo a Rumba, de repente, la desconecto de la red, la inteligencia de Rumba no muere, sino que el cuerpo que presenta la Rumba que está en la casa de Adriana deja de funcionar, pero Rumba en sí no desaparece. Diferente situación sería si Rumba tendría una identidad animal, porque si yo a Rumba, no sé, le corto el internet o le corto su conexión, Rumba tendría que morir, pero no muere. Sucede lo mismo con todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular. Si yo me desinstalo Instagram, Instagram no va a dejar de existir. Va a seguir existiendo. Entonces, en este sentido, me parece que las inteligencias artificiales que se encuentran conectadas a alguna red tienen una entidad más parecida a lo que es el reino vegetal y fungi. Y esto me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque sobre el reino vegetal y fungi hay mucho conocimiento, pero también hay mucho desconocimiento. Y hay algo que es muy importante y que me resulta muy interesante también, que es lo que se llama, en el reino fungi, la red micelar. La red micelar es el Internet
de las plantas y de los hongos. Yo hace ya unos años, había viajado a Federación Entre Ríos, donde tienen termas muy, muy lindas, y en Federación mismo, más allá de las termas, en Federación mismo hay un parque nacional, y en ese parque nacional hay un lugarcito que se llama el Cementerio de Árboles. Y bueno, no sé si saben, pero en Federación se ejerce la industria de la madera, y justamente el Cementerio de Árboles es un lugar donde están todos los árboles cortados que fueron cosechados en su momento para poder ser papel o otros tipos de madera. Y lo que había observado es que en ese cementerio de árboles, que se veían las raíces, vos veías, y si tienen la oportunidad de ir a Entre Ríos, la verdad que es una experiencia que es muy loca, porque ahí es donde ves cómo funciona la internet de las plantas. Y lo que me sorprendía es que se veían cómo algunas raíces eran una sola raíz, pero que se estaban conectadas a dos árboles diferentes. Eran dos árboles que nosotros podríamos identificar como seres únicos que estaban conectados entre sí. Situación que nosotros, humanos, animales, no podemos hacer. No podemos hacer como la fantasía de la película de Avatar, que tenía como que se conectaban acá en el cuello y se conectaban con la Gaia, ¿no? con la Pachamama. No, nosotros tenemos otra forma de vincularnos, de generar empatía, de generar solidaridad y cooperación entre nosotros. Eso es una cuestión. Y la otra cuestión, a lo que me lleva a como modo no sé si alguien tiene un comentario, Adri. Yo... Lo que acabas de decir, precisamente, esa interconexión de las raíces, se llama rizoma. Este término lo toma Deleuze y él dice que los seres humanos podemos tener y debemos tener un pensamiento rizomático. ¿Esto qué significa? Salir de la caja. Y yo creo que es fundamental para poder enfrentar este avance tecnológico y este avance de la inteligencia artificial, porque nos trae tantas situaciones nuevas que va a ser súper importante, como vos decís, Fede, nosotros tenemos una sola forma de conectarnos o de empatizar con alguien. ¿Y por qué tenemos una sola forma? Cuando puede haber multiplicidad de formas. Y bueno, creo que la propuesta fundamental es tener ese pensamiento rizomático, que para los que les interese, Gilles Deleuze lo desarrolla muy bien en el libro 1000 mesetas. Es lo que vos decís, son todas las redes interconectadas. Nosotros vamos a tener que cambiar mucho nuestro modo de pensamiento, que es una caja, así donde nosotros estamos metidos con un conocimiento determinado, y solamente pensamos a partir de ese conocimiento, bueno, como los que estuvieron la clase pasada me deben haber escuchado hablar de cómo nos vamos formando, y tener que salirnos de esa formación predeterminada o preestablecida para meternos en ese mundo rizomático, que es de la única manera que vamos a poder interactuar con las inteligencias artificiales que se vayan creando en el futuro y con los distintos sistemas. Que nada más que lo quería vincular con eso. Yo creo que hay que salirse de la caja. Muy, muy adecuado y muy de acuerdo contigo. Me parece que estamos como... bueno, voy a tocar un poco el tema. Me parece que estamos teniendo, desde el mundo jurídico y también del mundo social, ¿no? En general, estamos teniendo un doble movimiento medio raro. Por un lado, con los entes que no son humanos, estamos teniendo una absorción jurídica, una conciencia jurídica y social cada vez más grande sobre el planeta en el que estamos, ¿no? O sea, la agenda ambiental es una agenda que está muy presente actualmente. Nosotros, Argentina, tenemos uno de los fallos, creo, no quiero equivocarme, pero sí, esto sí puedo afirmar con total seguridad, tenemos el primer fallo latinoamericano, no sé mundial, por eso, lo voy a delimitar a Latinoamérica. Tenemos el primer fallo latinoamericano que habla sobre un sujeto de derecho no humano, que es el fallo de la orangutana Sandra. Y esto es muy lindo. Es muy lindo porque cada vez estamos teniendo conciencia y responsabilidad moral y jurídica sobre el ambiente que nos rodea, sobre los seres con los que coexistimos todos los días. Pero al mismo tiempo, entre nosotros y nosotras, nos estamos apartando cada vez más. Generamos cada vez más distancias.
cada vez es más difícil y es más complejo relacionarse con un otro u otra. Y es un doble movimiento que es muy interesante. El fallo, a tanto puedo leer los chats milagrosamente, pero bueno, bien. El fallo es Orangutana Sandra, es un proceso de amparo muy interesante. También hay otro fallo que es la Orangutana Cecilia, que también es súper interesante. El fallo de Orangutana Sandra, el problema que tiene, o la crítica que le puedo hacer, yo le hago dos grandes críticas, pero quiero poner la centralidad. Una es que tuvieron mucho coraje el tribunal de dar, y la verdad que con esto me sacó la galera, tuvieron mucho coraje en aceptar de que puede haber, porque fueron los primeros, y las primeras los jueces y las juezas, en decir, bueno, acá hay un sujeto de derecho, que no es humano, y tiene derechos. Me parece muy bien, pero el fallo tiene 3 páginas. Entonces como que se animaron, pero dijeron, bueno, no nos explayemos mucho a ver si no nos prenden fuego el tribunal, dejémoslo ahí y ya está, ¿no? Como, bueno, está bien. Después está el fallo de la orangutana Cecilia, que está muchísimo más desarrollado, hacen un análisis sobre qué puede hacer Cecilia y qué no puede hacer, si por ejemplo los orangutanes y orangutanas pueden tomar la decisión de engañar en libertad, ¿no? Porque el engaño es un claro fenómeno de libertad. Bueno, y me interesa justamente hablar de la otra parte, ¿no? De la distancia que estamos teniendo y cómo las tecnologías también de cierta manera pueden ayudarnos a acercarnos o alejarnos entre nosotros. Bueno, yo había traído varios libros acá para mostrarles en la cámara, como estoy acá con el celular, se los voy a mostrar así muy rápido. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo y también es un gran autor que seguimos con los investigadores e investigadoras, que se llama Yuval Noah Harari, el libro Homo Deus. Voy a presentar 2 o 3 libritos para que podamos hablar de esto. No, y lo que dice Harari es, estamos teniendo un movimiento bastante, yo me hago cargo de esto de la palabra siniestro, pero estamos teniendo un movimiento bastante siniestro, que es el dataísmo. El dataísmo lo que considera es que la nueva religión, ¿no? Es un ismo, en este sentido, igual que el catolicismo, judaísmo, islamismo, ¿sí? Es un ismo, lo que plantea es una religión de los datos. Los datos pueden explicar todo. La cantidad de masificación que tiene el Big Data nos va a esclarecer quiénes somos nosotros y nosotras. Y acá viene otro autor que a mí me gusta mucho y lo quiero muchísimo porque además tuve un curso con él, es una persona muy, muy humilde, muy querible además. Es divertido además, que es Gabriel Marcus. Él tiene un libro que se llama Yo no soy mi cerebro. Y lo que viene a plantear es la misma situación. O sea, tenemos un movimiento muy dataísta, donde tenemos pensado de que, por un lado, los datos nos pueden explicar todas las realidades, y por otro lado, tenemos lo que se llama el neurocentrismo. El neurocentrismo tiende a pensar de que mi ser y yo soy solo mi cerebro. Y el resto es una cuestión accesoria. O sea, mi estómago, mis papilas gustativas, son solo accesorios de mi ser, que mi ser se encuentra en este cerebro. Y él le responde y dice, yo no soy solo mi cerebro. Hay una cuestión espiritual que tenemos, y hay veces que la gente me dice espiritual, no me estoy refiriendo a un espíritu así como el espíritu de la Navidad que viene de afuera, no. Es lo que no es mi cuerpo y termino siendo yo, ¿no? Mis pensamientos, mi forma de relacionarme, mi forma de repente sentir un chocolate y decir, bueno, ¿cómo estoy sintiendo este chocolate? No es solamente cómo mis papilas gustativas transmiten a mi cerebro la información y mi cerebro le dice, uy, chocolate, qué bueno, liberemos endorfinas. No, hay una cuestión espiritual en mí mismo en la cual yo puedo disfrutar este chocolate más allá de lo que procese mi cerebro. A lo que me lleva al tercer libro, que es un regalo de Adriana, que lo leí hace poquito, pero me parece muy acertado traer acá, que es uno de los autores, es el autor con el que estuvo trabajando Adriana, que es Byung-Chul Han, no sé si se llega a leer, ¿sí? Como está un poco coso, se llama La Sociedad de la Transparencia. Byung-Chul Han, en La Sociedad de la Transparencia, lo que trata de explicar, hace una diferencia entre lo que es las imágenes pornográficas y las imágenes eróticas. No en el sentido literal de pornografía y eroticidad,
sino lo que él trata de demostrar es que los datos son bien de una sociedad de la pornografía. ¿Qué tiene que ver la pornografía? En que todo está explícito, está todo dado. Es eso lo que se está mostrando. En cambio, el erotismo lo que tiende a hacer es, el erotismo es bien del siglo pasado, ¿no? Esta cuestión de la ocultación, de querer dar un mensaje, pero no mostrar el mensaje explícito. No ser un mensaje pornográfico, sino ser un mensaje erótico. Y lo que él dice con esto es que en la sociedad de la transparencia, en la sociedad de la imagen pornográfica, lo que nosotros tratamos de pensar es que más información nos va a llevar a mejor comprensión. Y esto no es así. Byung-Chul Han dice, ¿no? Esto no es así. Más información no significa mejor conocimiento. Y por otro lado, conectando lo que es el dataísmo y el neurocentrismo, los datos no explican nada. Los datos, son informaciones pornográficas. Es algo que está pelado. Al dato, lo que le falta es una narración. Le falta la erotización de esa imagen pornográfica. ¿Y qué tiene que ver? Tiene la imagen pornográfica no como el dato, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Que nosotros le tenemos que imprimir un relato a ese dato. Y el relato que nosotros le imprimamos se puede traducir en dejar a personas sin trabajo, o tal vez poder predecir un cáncer en una parte de nuestro cuerpo. Heidegger, cuando habla sobre la técnica, una de las preocupaciones principales de Heidegger es que de repente se convierta todo el mundo técnico. ¿Y cuál es el problema de lo técnico? Que lo técnico, lo que le falta, según Heidegger en Ser en Tiempo y en algún que otro libro más, falta la comprensión. Y lo que nos pasa es que en esta sociedad de la transparencia, lo que se exige es información, pero no interpretación de esta información. Y esto nos lleva a la desinformación, a lo que son las fake news, a interpretar cosas que tal vez no pertenecen a nuestro campo de comprensión. No porque no podamos comprenderlo porque es divino, bueno, desde mi posición no hay nada divino, sino porque tal vez todavía no llegamos al alcance de la evolución de nuestro pensamiento, de nuestra comprensión sobre los datos que nos están arrojando. Tratar de comprender la cantidad de datos que puede analizar una inteligencia artificial no es humano. La inteligencia artificial en este sentido nos supera en la comprensión. Ahora, que nos supere en la comprensión, ¿significa que es mejor? No. De hecho, uno de los rasgos más que me volaron la cabeza cuando leí a Gabriel Marcus y también Byung-Chul Han, ojo, ellos dicen que uno de los aspectos más importantes de la evolución del ser humano fue dejar de tener cada vez más y cada vez empezamos a tener menos con respecto al tamaño de nuestro cerebro, el tamaño de nuestro cuerpo, etcétera, 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 porque menos a veces es más. Entonces vivimos en una sociedad en la que igual estamos exigiendo todo el tiempo transparencias, cuando en realidad lo que generan estas transparencias son estas transgiversaciones de la realidad. Entonces, a forma de conclusión, porque llevamos 1 hora y media y no los quiero cansar ni aburrir más, y también me gustaría escuchar si tienen un comentario, es la inteligencia artificial nos plantea, la tecnología actualmente nos plantea muchísimos problemas y muchísimas cuestiones que deberíamos cuidarnos y prevenir una siguiente, no digo bomba nuclear, porque la inteligencia artificial nunca va a tirar una bomba nuclear, pero algún tipo de catástrofe de este estilo. Tenemos que tener una regulación, no digo una regulación ética y moral, y también una regulación sobre el uso de estos datos. En Argentina actualmente la protección normativa es muy, muy floja. Acá están trayendo a Saín también. Podemos ver estos problemas que estamos teniendo con 2 casos o 3 casos muy importantes. El primero es el que salió hace poco con el tema del gobierno de la ciudad autónoma con la compra de datos, que supuestamente no se podría haber realizado. Por otro lado, tenemos uno de los fallos también que salió hace poquito, que es el derecho al olvido. O sea, tenemos derecho a que se olviden
a que haya borrar nuestra historia? ¿O vamos a permitir que Internet nos condene nuestra historia todo el tiempo y nos defina quiénes somos? El fallo de Negri, acá traen, muy bien. Y después, el tercer caso que no fue judicializado, yo creo que medio que pasó por ahí, pero lo pueden ver en la película Ya nada es privado de Netflix, en la cual, en la campaña de Macri, utilizó y compró datos de Facebook a través de Cambridge Analytica para saber cuál era la intención electoral. Entonces, frente a la responsabilidad, primero tenemos que generar un código de ética. Podemos discutir después, digamos, qué va a entrar, qué no va a entrar, porque también es una discusión, ¿no? Adriana decía, bueno, creemos un código de ética en las redes. Y lo que discutían en su momento cuando hicimos el encuentro de investigadores e investigadoras, decía, bueno, está bien, pero pará. ¿Quién decide qué se puede publicar y qué no se puede publicar? O sea, está bien, tenemos bien demarcado, ¿no?, los límites de no se pueden hacer discursos de odio, no pueden haber discursos racistas, no pueden haber discursos clasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a construir una sociedad en la cual está hipertecnologizada, pero sin control? Esto no puede llevar, doctor Federico, ¿me puede decir Fede o Federico? No hay ningún problema. Nos puede llevar a grandes problemas en la humanidad. Nos puede llegar a separar aún más todavía. Y me parece que eso no está bueno. Me parece que tenemos que tomar una actitud más de volver a cooperar entre nosotros, que la inteligencia artificial sea una herramienta y tal vez hasta un ser, ¿por qué no? Porque como viene evolucionando la cosa, claramente vamos a tener seres digitales, seres que ayuden y cooperen con nosotros a tener un mejor humanismo. Que podamos ser más y no menos. De que no entremos en una situación de dominación y competencia, como sucedió muchísimo tiempo con lo que es la naturaleza y los animales no humanos. Acá es lo mismo, si hablamos de quién es superior, una tortuga es muchísimo más superior con respecto a la longevidad mía. Un perro es muchísimo más superior en lo que puede oler y escuchar. Entonces me parece que hablar de superioridad, hablar de qué es mejor y qué es peor, estamos cayendo en problemas bien antropocéntricos. Porque los intereses no son solo nuestros, sino que es un interés global. Y dentro del globo no solo existimos nosotros y nosotras, sino que también hay animales no humanos, hay también seres sintientes como pueden ser los árboles, los hongos, y también nos tenemos que hacer cargo y tenemos que ser responsables de estas inteligencias que estamos creando. Me parece que eso es muy importante. Bueno, acá hay mucho chat, Fede. Sí, yo con esto, digamos, ya finalizo, dejo lugar para que quien quiera hablar, o Adri, si querés leer un poco de chat, más que bienvenida, pero... Si quieren, los que escribieron en el chat, si quieren hablar, tienen la palabra, obviamente. Ay, se me cortó la palabra. Así que si alguien de los que siéntanse totalmente libres de hablar, Manuela Redondo dice próximamente superhumanos, chips en el cuerpo versus humanos 100% naturales. Bueno, eso es una de las predicciones que hace sobre todo Harari en el libro que acaba de mostrar Fede, tanto en Homo Deus como en 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, está por verse. De cualquier manera está el otro problema de quiénes van a tener acceso a los chips, o sea, cuánto van a costar, ¿no? Ahí hay todo un tema que yo creo que da para otra charla y otro debate, pero bueno, puede ser que se venga algo de eso. Hay gente que va a tener acceso a los chips, como también hay otro tema muy importante, que es la ingeniería genética, que es otro de los grandes debates que va a requerir una superética preexistente. Bueno, después acá, bueno, librazo de Harari, sí, me alegra que compartan, me parece que son los autores del siglo XXI que hay que empezar a leer. Acá Alejandro Batista, Sapiens de animales a dioses. Lo que tiene Harari en realidad es una obra. Todos sus 3 libros componen una obra. Sapiens de animales a dioses es el primero, después viene Homo Deus y después viene 21 lecciones para el siglo XXI. Es toda una obra con una misma temática que la va actualizando y la va ampliando. Bueno, Sadín, después, acá, sí, Marcelo, no dice el apellido. La relación entre humanos y las inteligencias artificiales o entre humanos entre sí, ¿será solo relación de competencia? Bueno, no sé si le querés contestar vos, Fede. No,
El problema es que si lo planteamos desde un lado de la competencia, vamos a perder. Digamos, primero, ya sabemos los resultados que tuvimos con ideologías de superioridad y superioridad racial. Ya tenemos una experiencia histórica bastante traumática. Y también, no nuestra humana, pero sí animal, no humano, también tiene una experiencia muy traumática con lo que es la dominación. La forma en que tratamos los cuerpos de los animales no humanos es una forma muy cruel. Entonces, si hablamos de superioridad y competencia con las inteligencias artificiales y vamos a crear inteligencias artificiales para que compitan con nosotros, en algún momento vamos a perder. Y en el momento en que perdamos, claramente no va, y en esto quiero dejar bien en claro, no creo, dudo muchísimo de que exista un futuro posible como Terminator, o como Black Mirror con algunos capítulos. No creo que las máquinas nos vayan a conquistar. Pero si nosotros de repente le damos más poder en el sentido de cada vez confiamos más en las máquinas y no confiamos entre nosotros, vamos a tener un quiebre muy grande y muy fuerte como humanos y humanas. Cuando empezamos a confiar en entes que pueden ser objetos y empezamos a desconfiar entre nosotros y nosotras, que es lo que sucede muchísimo, ¿no? Me parece que estamos perdiendo algo que es muy lindo de la humanidad y también de los animales, que es crear un vínculo orgánico afectivo. Que me parece que es una de las cosas que más se está perdiendo también. Y de eso es de lo que habla muchísimo también Han, ¿no? Esperen que voy a encender mi cámara. Han habla muchísimo de eso, ¿no? Que cómo habitamos la red como un lugar y se van perdiendo los vínculos, ¿no? Y no se ve al otro, que para mí lo más importante es eso, ¿no? Exacto. El otro, en la medida en que no es el reflejo mío, o sea, en que es idéntico a mí, no lo registro. Y me parece que eso sí les recomiendo mucho el libro de Han. Hay un movimiento que Han trae que a mí me gustan mucho. El primero es el movimiento de la confianza, ¿no? Porque esto el otro día me divertía con una amiga que estaba charlando sobre esto. ¿Qué es confiar? Confiar, dice Han, ¿no? Es un entremedio entre conocer y no conocer, ¿no? Porque no quiero hablar de la clase política acá porque tampoco quiero entrar en una discusión política, pero imagínense, ¿no? Que yo digo, yo confío en mi gobernador que va a gobernar bien. Bueno, esta confianza es un arrojarse sobre el otro, hacia el otro o la otra, y decir, no tengo conocimiento acabado de qué vas a hacer. Yo sé que vas a hacer cosas. Y confío en que las vas a hacer. Entonces, la confianza tiene este grado, ¿no? de desconocimiento. El desconocimiento es algo que termina siendo bastante lindo, porque es el desconocimiento en el cual yo te delego la responsabilidad, en la cual vos vas a hacer las cosas bien. Y sobre mí caerá, ¿no? O la otra persona recaerá la responsabilidad de decir, bueno, ¿cumplo con tu confianza o no? Me parece que, y esto es el segundo concepto, ¿no? Lo que trae Byung-Chul Han tiene que ver justamente en que vivimos la sociedad transparente, lo que permite es el control, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Y si tenemos un control constante, por ejemplo, si querés conocer a alguien, ¿no? En plan de tener una cita o algo, te dice, bueno, dame tu Instagram, dame tu Facebook. Como si la información fuesen a brindarles algún tipo de seguridad, de la cual ya sabemos que las redes no tienen esa seguridad. Entonces, en una sociedad transparente donde se busca el control absoluto y no la confianza, estamos perdiendo algo muy lindo, humano, que es la cooperación. Acá también, no sé si Adri, ¿querés leer algún comentario más? Ahí leí lo de la letra chica que tenemos para meter ahí. Con el tema de la letra chica... Bueno, dale. Sí, no, lo que pongo es que lamentablemente me tengo que ir a la facultad, así que me despido de todos. Excelente, Fede. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy buena exposición, muchísimas gracias a todos por estar. Y yo los dejo con Federico, que va a cerrar la charla porque yo me tengo que ir. Besos a todos. Chao, Adri, gracias por todo. Chao, gracias. Bueno, ahora que se fue Adri, ¿nos vamos todos? No, mentira. No, básicamente, más allá de la charla que estábamos teniendo, el mensaje que les quiero dejar
y a modo ya ahora sí de cierre, porque además ya van 2 horas y no me gusta. Generalmente doy 3 horas de clase o 4, pero no, esto no es una clase, sino que es una charla entre todos. No sé si alguien quiere comentar algo, pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Si no, voy dándole el cierre para que estemos más tranquilos. ¿Qué es lo que hablamos? Cada vez estamos conviviendo con objetos que tienen inteligencias. Estas inteligencias, en algún momento, desde mi postura personal, van a tener libertad de expresarse, y esto nos va a llevar, de expresarse en el sentido de que libertad de conductas, ¿no? Van a tener conductas que tal vez no nos podemos adjudicar a su creador o creadora o equipo de creadores, sino que va a ser propio. Entonces también tenemos que pensar nuevas categorías de sujetos de derecho que no necesariamente tengan que ser humanos o humanas. Entonces, si hay nuevas categorías de sujeto de derecho, también hay que pensar en nuevas categorías de responsabilidad. Al mismo tiempo, tenemos un doble movimiento, tenemos un movimiento de cooperación, de absorber las nuevas relaciones que teníamos con los animales no humanos, con el ambiente, con la naturaleza entendida como un todo, más allá de que yo no estoy de acuerdo con esta concepción, vamos a simplificarlo, la naturaleza comprendida como un todo, y al mismo tiempo, entre humanos y humanas, nos estamos separando. Y nos estamos cada vez desconfiando más de los otros y las otras. Y esto también impacta en el derecho. Porque si desconfiamos cada vez más de nosotros, vamos a empezar a confiar cada vez más en las máquinas. Y las máquinas, lo que tienen, y esto lo van a ver seguramente con Rita, ¿sí? Las máquinas nos dan datos pornográficos, no eróticos. Son datos que no tienen un relato. Y muchas veces estos datos tienen que ser interpretados por alguien que entienda cuáles son los datos que está arrojando. Tenemos que generar un relato. El relato siempre va a caer a cargo nuestro. La comprensión de los datos que tiran siempre va a estar a cargo nuestro. Y esto lo dice Heidegger siempre. Lo que está detrás de la técnica es la comprensión de esa técnica. Después, también en conclusión, si quieres traer, podemos hablar. Pablo, me parece que tenés prendido el micro y escucha el celu. Sí, lo podemos ver al compañero. Ahí está. Gracias, Cami. Me perdí un poquito, siempre me pasa, a veces me distraigo, pero básicamente lo que le quiero decir es esto: volvamos a confiar entre nosotros, no generemos una distancia en la cual terminemos confiando y casándonos como lo vimos en la clase pasada. No, o sea, está bien, el que se quiera casar con una inteligencia artificial o con un robot se respeta muchísimo, pero tratemos de volver a armar nuestros lazos. Tratemos de volver a generar un lazo de confianza entre nosotros y que la tecnología sea algo que nos pueda ayudar a crecer como seres humanos y que no sea algo que nos termine devastando, que nos termine apartando entre todos nosotros. Vivimos en una gran casa que se llama Planeta Tierra, que hay que cuidar, hay que amar. La Pacha es muy linda además. Vivimos en un país donde tenemos una biodiversidad hermosa, tenemos una geografía hermosa y también tenemos gente muy hermosa. Porque amigos y amigas como argentinos que tengo son muy pocos. Yo soy una persona que viajó mucho y tiene muchos amigos de muchos países, y les puedo decir que el tipo de relación nuestra es rara. Pero es importante que mantengamos este tipo de relaciones y podamos fomentarlo un poquito más, que el otro no se nos presente como un enemigo o como un enigma, sino alguien que nos pueda ayudar. Y en este sentido, los argentinos y las argentinas, con algunas cosas, pero en catástrofes y en cosas, somos muy solidarios. Y esto también impacta en el derecho, gente. ¿Sí? Impacta sin lugar a dudas en el derecho. Yo traté de usar el eje de la responsabilidad como un poco para hablar de un pivot, ¿no? Sobre los temas de la libertad, sobre los temas de la inteligencia, bueno, también vimos un poco la diferencia entre memoria y libertad, sobre el dataísmo, y reitero, yo no creo que sea solo mi cerebro. Yo soy algo más que mi cerebro. Yo tengo una fuente espiritual, que no es un espíritu que está allá afuera, de que voy a agarrar y me voy a encontrar con otro, sino que es algo que no es solo procesamiento de datos. Bueno, eso es todo. Intentando cerrar dentro de la hora y media con todos los cortes. Perdón por todo el tema de internet que tuve. Claramente voy a llamar ahora a Fivertel y me voy a enojar con un humano o una humana con esto, pero le voy a decir: yo sé que no es tu culpa, etcétera. Pero bueno. Nada, les quiero agradecer también al equipo acá que siempre estuvo moderando, Camilo y el otro colega que no lo estoy viendo. La verdad que estamos muy agradecidos porque primero son gente muy amable, muy querible y que nos están ayudando. Y justamente con esta ayuda lo que estamos haciendo es tratar de que seamos un poco más amigos entre todos y amigas.
que haya paz entre nosotros. Bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias a vos, Federico, también a todas las personas que nos han acompañado hoy, que pacientemente te han estado ahí alentando para que puedas solucionar el problema de tu conexión y escucharte. Así que fue súper interesante y nos volvemos a ver la semana próxima. Sé que vas a estar con Jorge Vila, ¿no? Sí, yo en la próxima voy a estar moderando, ya me pedí el día en el laburo, todo. Así que sí, los voy a estar interrumpiendo, igual que en la primera clase. Voy a estar a cargo un poquito de la moderación. Buenísimo. Bueno, entonces nos encontramos la semana que viene, mismo horario, el mismo enlace de acceso que usamos para todas las jornadas, así que de nuevo gracias a vos, Federico, Adriana, que bueno, ya se retiró, y a todas las personas que se conectaron. Nos vemos Gracias la semana que viene. por la bancada. Nos vemos. Nos vemos.